siempre lo hacemos y nos podremos ver. Pero seguridad. El año pasado tuvimos la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años. 11 homicidios por cada 100.000 habitantes. La dinámica es la que tú muestras. Un aumento de homicidios por convivencia. Por convivencia. Claro, a las estructuras criminales hay que seguirla apretando. Tú diste unos datos, pues yo te lo complemento con esto para que entendamos lo que nosotros tenemos que lidiar acá en seguridad. En Colombia hay unas estructuras criminales que se dividen de la siguiente forma. Están las GAOR arriba, que son los grupos armados organizados, FARC, ELN, Clan del Golfo, todo lo que tú ves ahí, las grandes. Luego siguen unas que llaman las GDO, grupos de delincuencia organizada ligadas al narcotráfico. Del 100% de los grupos de delincuencia organizada ligados al narcotráfico que hay en el país, el 43% están acá. Pero además hoy están junticos en la cárcel. Entonces una cosa es uno lidiar el problema de seguridad con todas las instituciones del Estado y otra cosa es lidiar el problema de seguridad con un presidente que se le entregó a las estructuras criminales. El tarimazo no es gratuito. En el tarimazo hay más de 1000 años de cárcel, incluyendo a muchos del gobierno. Ahí estaban los jefes de las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico en Colombia, que tienen relación con grupos de GAOR y con estructuras transnacionales de México, mafias albanesas, mafias asiáticas, mafias de todo tipo y relacionadas alrededor de temas también como las redes de tratas de personas. Esa es la gente que estaba sentada ahí, montada ahí en la tarima. Nosotros venimos haciendo un trabajo muy fuerte con policía, con fiscalía, con ejército y con las agencias del gobierno de los Estados Unidos, con CIA, con DEA, con HSI, Homeland Security y con FBI. Y van a venir resultados más grandes de los que hemos dado, pero estamos apretando duro frente a un escenario que tenemos de país muy complejo hoy, que es la discusión del gobierno nacional alrededor con las estructuras criminales, hablando de paz total mientras delinquen desde las cárceles. Esos homicidios que tú mostraste, estructuras criminales, los ordenan desde las cárceles. Y cuando tú vas a mostrar eso, pues básicamente aquí no hay conversación con gobierno nacional. Con el ministro de Defensa sí hablamos en algunos momentos, lo mismo con director de policía y con comandante de ejército, más los que tenemos acá, que los que tenemos acá son muy buenos oficiales. Acá hay un muy buen comandante de policía, el general Castaño, y lo mismo en Cuarta Brigada. Pero tenemos el reto grande de seguir articulándonos en medio de un proceso en el cual básicamente les dan garantías. Y ojo con este tema también, que no es un tema menor. En lo que va a entrar el país y en lo que va a entrar ahora esta dinámica también de campaña, que es muy delicado. Hay un proyecto de ley radicado por el gobierno que lo llama el marco jurídico para la paz total, donde ya acordado con las estructuras criminales, con los de acá, con FARC, con ELN, con Clan del Golfo, con todas las estructuras criminales, básicamente en resumen dice esto el proyecto de acuerdo: todo aquel que haya pagado entre 5 o 6 años de cárcel sale libre. Y literal, les lavan el 12% de sus fortunas que declaren producto del narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el homicidio y todos los delitos. Entonces es el mejor negocio para los criminales porque se quedan con el 12% de lo que declaren y con el 100% de lo que no declaran y siguen las estructuras criminales vivas. Esa es la llamada paz total. Entonces uno no puede hablar de seguridad sin entender lo que está pasando en todo el tema nacional. Nadando en droga, aumentan los cultivos ilícitos, el oro, y uno no puede olvidar que Medellín sigue siendo un centro logístico para el crimen organizado en Colombia. Hoy el tema de los aeropuertos del mundo no solo es el tema del tráfico de droga, es lo que está pasando alrededor del oro. Aproximadamente el 70% del oro que está saliendo de Colombia es ilegal y se lo apropiaron las estructuras criminales. En muchas regiones del país, más el oro que la droga. Esa es la realidad de lo que estamos viendo. Entonces también hay que entender una cosa que a nosotros nos preocupa, porque eso hay que hablar, lo que nos preocupa y cuáles son los retos y lo que está pasando. Y es que yo otra vez veo esta ciudad llena de mafiosos.
Y tú ves unas economías y claro, entonces hay gente que dice, hay un progreso, hay un boom. Ojo, no toda esa plata de ese boom es la plata que nosotros desearíamos del trabajo honesto y honrado. Hay toda la plata del narcotráfico, del oro y eso de los temas también que hay que controlar. Pero eso necesitamos un gobierno nacional que se meta en eso, necesitamos un gobierno nacional que de verdad entienda que eso no puede volver a coger ventaja. La ciudad tiene las tasas de homicidio hoy más bajas de los últimos años en 2 años seguidos. Este año el aumento a hoy, después de haber tenido las tasas más bajas, hoy tenemos 13 homicidios más que el año pasado, 13, casi que póngale uno más por mes. Y yo digo, no hay tasa aceptable en homicidio porque la única aceptable es cero la única aceptable. Pero tenemos es casi que un homicidio más por mes como lo teníamos el año pasado. Las tasas de homicidio que teníamos en los 90 eran tasas de homicidio de 800 muertes por mes. Noviembre fue de 20. Logramos reducción en noviembre de más de un 30% con respecto al año pasado. ¿Y qué nos había pasado este año? ¿Por qué se elevó? Porque entre marzo, abril y mayo, varias de esas estructuras, de los que están en la cárcel, que los capturamos en nuestro gobierno anterior, empezaron a enfrentarse entre ellos. Y allá. Y siempre, entonces, y ojo con otros actores, ojo con Clan del Golfo, que trata de meter, ojo con el tema, por ejemplo, del Mesa. El Mesa, por ejemplo, el cabecilla del Mesa, el montañero, la figura que tiene Manuel es ¿cuál? Vocero de paz. Vocero de paz. El Mesa, que es una estructura hoy transnacional, que en el oriente se confronta ya con el Clan del Golfo. Entonces, ¿yo por qué les cuento esto? Porque hay que entender esas dinámicas de lo que está pasando alrededor del narcotráfico y del oro y de las economías ilegales. Tenemos unos retos muy grandes, nosotros aquí seguimos apretando, seguimos bajando, seguimos logrando tener reducciones de más del 25% en hurtos a todo nivel, pero no es suficiente, viene una gran inversión. Manuel ha hecho un gran trabajo, el equipo de seguridad ha hecho un gran trabajo, pero no es suficiente. Hay una mejor percepción de seguridad, ha mejorado, pero todavía tenemos un problema grande, el tema de la extorsión es muy grande. Esta gente de estas estructuras criminales cobran no solo en comercio, sino en hogares, y esa es la realidad. Nosotros nunca vamos a negar la realidad y por eso hay que combatir eso. Y por eso se acompaña de programas como Parceros, que hace 2 días graduábamos 3.300 parceros, entre parceritos, que son los niños, los parceros, y el programa nuevo que es de parceras, para mujeres que por alguna razón, no somos nadie para cuestionarlas, entraron alrededor del trabajo sexual. La estamos dando una oportunidad de vida diferente. Alguien dirá, ¿por qué parceritos? Claro, es que nosotros hacemos una encuesta en las instituciones educativas y hay niños que desde los 7, 8, 9, 10 años, usted le dice, ¿cuál es su proyecto de vida? Yo voy a decir, soy el jefe de la banda de esta cuadra o de este barrio. Esos niños los identificamos inmediatamente, entran dentro del programa Parceritos, y eso fue lo que hicimos esta semana con un programa que es muy diferente al del gobierno nacional, donde dicen hay que darle 1 millón de pesos a cada joven para que no mate. Eso no es. Nosotros inclusive en cada joven, en cada uno de ellos, mensual fácilmente, en la inversión, en temas psicosocial, en proyecto de vida, en las oportunidades laborales, en formación, fácilmente en promedio son entre 2,5 millones, 3 millones de pesos por cabeza. Y es mejor invertir ahí que después tener que combatir. Hemos logrado ya atender en estos 2 años 8.000 jóvenes de parceros, de pelados que estaban siendo reclutados, de peladitos que querían llegar allá y de mujeres que veían como su única oportunidad en la vida el trabajo sexual. Ahí está el programa. No alcanzamos a veces por tantos temas seguramente a hablar de eso, pero ahí está. Entonces yo sí hago también las alertas de para dónde vamos, hablando un poco de los retos, pero vamos mejorando. Viene la construcción del C5I ya, una inversión superior a los 300.000 millones de pesos, hagan de cuenta el Pentágono de Medellín, la mejor tecnología, la mejor inversión, el duplicar el número de cámaras, que realmente lo que más sirve en tecnología en Medellín es el tema de las cámaras LPR, las de reconocimiento de placas, que ahí hay un trabajo importante. Explotación sexual y violencias sexuales.
Márgara, si alguien ha sido claro en eso, cuando hacemos los congresos, y hace 8 días tuvimos el congreso de violencias sexuales, que lideró Márgara y todo el equipo, nosotros vemos unas cifras ahí muy altas y son aterradoras, pero esa no es la cifra. La cifra real es mucho más. Pero ¿por qué tú ves un aumento hoy en denuncia? ¿Por qué es un aumento en la cifra? Porque estamos generando los canales para que la gente pueda denunciar. Porque estamos enseñándole a los niños, a los jóvenes, en los colegios, en la institución educativa, a los papás, a las mamás, formando educadores, formando a quien esté alrededor de un niño, cómo se denuncia, a dónde va, cuál es la línea, cómo prevenir. Programas, por ejemplo, en la institución educativa hoy donde los mejores voceros en lucha de la explotación sexual y de las violencias sexuales son los mismos niños. Toda la red escolar, por ejemplo, de liderazgo, desde los representantes de grupo, desde los niños más chiquitos hasta el personero, el contralor, todos los de hasta 11, hoy son los que lideran la red de Con mi cuerpo nadie se mete. En cada institución educativa se habla ya de este tema y ya saben cuáles son las líneas, cómo denunciar. ¿Cuántas comisarías nuevas de familia, Manuel? 7. Lo de comisarías lo vas a ver el año entrante reflejado más en la cifra. Son 5 de las tradicionales ubicadas en las zonas donde más se necesita y donde tenemos nosotros las cifras donde hay más violencia contra nuestras mujeres, violencia contra nuestros niños y donde haya restablecimiento de derecho. Cuando nos fuimos en el 2019, tanto en inspecciones de policía como en comisarías de familia, que habíamos recibido con miles y miles de procesos represados, las entregamos en 0 procesos represados. Ahora que volvimos, 20.000 procesos represados en comisarías de familia. 20.000. Vamos atacándonos y dentro de ellas las 7 son una que es otra unidad permanente, tenemos una en el norte y otra que es otra unidad móvil. Eso lo venimos articulando también con Fiscalía y con todo el equipo. La permanente, ¿dónde la vamos a poner, Manuel? Y la que vamos a tener con Fiscalía, ¿dónde la vamos a tener? Que es lo que hablamos con ellos. Directamente para estos temas de violencias sexuales y la articulación, que la gente no tenga que ir de aquí para allá y de allá para acá, quedamos con ellos en que queda de una vez dentro del tema del búnker, que la gente no tenga que estar desplazándose. Pero esos temas son complejos. Explotación sexual, claro, tú mostraste las cifras de turismo. Las cifras de turismo cada vez crecen, van a crecer más. 1.800.000 turistas más o menos, la mitad de extranjeros. Ni siquiera es la medición real porque entran algunos por otros aeropuertos internacionales, por Bogotá, por Cali, por Cartagena. Ahí hay todavía un subregistro, pero la dinámica se siente y se siente en la ciudad. Hay unos factores también de riesgo. Claro, hay unos temas asociados donde hay una dinámica económica, donde tú ves lo que pasa en estas zonas que van volviéndose más turísticas, donde la gente puede tener sus negocios, tiene ingresos. Eso es bueno, pero también los otros riesgos son complejos, que es lo que tenemos que trabajar. Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Nosotros hemos aumentado en 1.100% las capturas. Ayer hacíamos un balance, por ejemplo, con el director de HSI, que es Homeland Security, que es una agencia del gobierno de los Estados Unidos, que es con la que más trabajamos hoy en eso, donde tenemos ya con ellos toda la base internacional. Y por ejemplo, para que vean este indicador, 4 años anteriores de gobierno, los 4 años de ese gobierno anterior, 3 procesos. Nosotros en menos de 2 años, más de 20 de procesos estructurales. Aquí dejaron que eso cogiera ventaja. Miren lo que pasó en el Lleras, miren lo que pasa en otras zonas, lo que terminó pasando. ¿Qué logramos ya también? Que con Estados Unidos, por ejemplo, tengamos acceso a la plataforma Angel Watch, que es donde están reportados todas las personas en Estados Unidos que tienen alguna anotación por pederastia, por violencias sexuales o por agresión a mujeres. Y cuando llegan al José María Córdoba, ya Migración tiene la lista de quién llega, aparece la alerta y ese ciudadano se devuelve inmediatamente. Ese tipo de cosas nos está ayudando mucho. Por ejemplo, también cuando se hacen los reportes en la calle, una persona que lo vemos con una actitud que no es, la policía ya sabe, hace el reporte, nosotros lo pasamos a Migración, en algunos casos es expulsado, o cuando no hay mérito ni siquiera para expulsarlo, y no que vemos lo que está pasando, se mete a la listica y cuando vuelven
son devueltos. Pero algo importante ahí para explicarles lo que está pasando más allá de las cifras, porque la cifra muestra una realidad. Yo quiero sobre todo mostrarles y explicarles qué es lo que pasa ahí detrás de esto. Hay una gente que no solo es que vengan de otras partes, están acá, son de acá también. La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes no es un tema solo que lo hagan los extranjeros, eso no es cierto. Es una red completa donde inclusive están involucradas las familias de los niños en su gran mayoría. Entonces yo pongo un caso para que entendamos esto, que hay que trabajar, es como ciudad, no solo la alcaldía. Caso de Timothy Alan Livingston, que el año pasado en Semana Santa es detenido en flagrancia con 2 menores de edad en un hotel del Poblado. ¿Cómo no se va a dar cuenta alguien que una persona entra con 2 menores de edad? Para arrancar, ese hotel, por ejemplo, va para extinción de dominio, que es una de las medidas más importantes, que es lo único que le tienen miedo, a veces ni a la cárcel, la extinción de dominio. Ese tipo no es que se haya logrado volar, ese tipo lo ayudaron a volarse, entonces ese tipo se voló. Pero qué ventaja tuvimos nosotros inmediatamente, a nosotros nos avisan inclusive al otro día que se voló, ya cuando ya el tipo no estaba, no nos habían avisado ni siquiera el caso. Entonces ahí dijimos, vamos a poner el foco, qué fue lo que pasó ahí. Y arranca toda la investigación, por ejemplo, con el gobierno de los Estados Unidos, con policía y con fiscalía, y logramos que de Estados Unidos vinieran directamente agentes de HSI a entrevistar a las niñas que habían sido abusadas por este tipo y tener acceso a ellos a través de orden judicial y todo el tema con ICBF de los teléfonos. Con los teléfonos se logra tener toda la información de quién era ese tipo, pero además toda la red completa. Por eso, hace 3 meses, ya hace unos meses había sido capturado en Miami el de la cadena perpetua, Estefan Correa, ciudadano estadounidense, capturado en Miami. Estamos haciendo, porque la gente dice, los delitos solo las captura acá, no, las capturas allá y acá. Entonces este tipo ya había delinquido acá, pero se logra tener toda la información. Primera condena de cadena perpetua, primera, por tema de violación a niños y niñas. Ese tipo había abusado de 24 niños y niñas en Medellín en los últimos 5 o 6 años. Había entrado 39 veces a Medellín y nadie decía nada. Cadena perpetua. Mohamed, 21 años de condena. El odontólogo capturado hace poco también en Miami, la misma red. Y al mismo tiempo en Medellín, las capturas, por ejemplo, de Alia Lili, familiar de las niñas explotadas, de una de las niñas. Entonces, ojo que yo les cuento esto porque esto no es un tema como solo nos lo imaginamos, que llega alguien, que se van para un sitio de la ciudad o que van caminando por ahí y le dicen a un niño, venga, yo le ofrezco esto. No, las niñas son muchas veces las mismas familias y no necesariamente todas en el gran estado de vulnerabilidad como se creía ahí. Entonces aquí hay que empezar a entender el fenómeno y seguir actuando. Vienen más operaciones, esto apenas está empezando. Nosotros ayer tuvimos la reunión y la evaluación con la gente de la embajada y esto apenas está empezando. Pero entonces tenemos que, alrededor del turismo, que eso no se le puede llamar ni siquiera turismo sexual, eso técnicamente ni siquiera existe. Eso lo que es un delito y hay que combatirlo y nosotros vamos a seguir trabajando alrededor de eso. O sea, las alertas que ustedes ponen ahí son ciertas. Los temas asociados a lo que también la gente dice, claro, los mayores, el 30 y punta por ciento de las personas dice que dentro de las externalidades negativas del turismo es el aumento, por ejemplo, del arriendo, del costo de vivienda. Tienen parte razón, pero no es solo el único. Cuando tú también tienes una ciudad donde tiene una restricción para construir, donde entonces tienes una demanda, una oferta, no puedes suplir esa demanda, ¿qué pasa con los precios, por ejemplo, de vivienda en la ciudad? La discusión que viene con el plan de ordenamiento territorial es esa. Aquí se definió que la ciudad debía crecer hacia adentro, claro, estamos de acuerdo, pero ¿con qué instrumentos de gestión? Se volvía imposible desarrollar la ciudad hacia adentro. ¿Qué pasó? Después de tantos años de POT, la ciudad creció hacia afuera. No escucharon
a la gente que habló y que dijo lo que iba a terminar pasando en su momento, y ese es el POT que tenemos, es el que tenemos que reformar. Necesitamos tierra, necesitamos desarrollo, lo hemos hablado con los constructores. Lo otro, los procesos de cómo se frena la vivienda por la burocracia y por los procesos. Ahora lo hablábamos con Paula. ¿Cuántas licencias ambientales no estaban represadas, por ejemplo? Cumpliendo además todos los requisitos, sin saltarse nada, todo lo contrario, siendo estrictos. Más de 380 procesos hemos logrado desatrasar en estos 2 años. Si se detonan en toda el área metropolitana, son inversiones por 8 billones de pesos. Entonces la economía, claro, tiene que haber control, tiene que haber norma, pero aquí estamos estancados. Entonces uno de los temas de fondo que vale la pena hablarlo con ustedes, con los gremios, de lo que viene en la discusión de POT, es venga también esto, tener suelo, habilitar norma, condiciones estrictas por supuesto para todos, pero que podamos desarrollar vivienda en la ciudad, es uno de los temas que va a bajar la presión también de esa burbuja inmobiliaria, pero también hay una realidad, hay gente que abusa, hay gente que está abusando y eso también ya, y están abusando, hay personas en diferentes sectores a todo nivel, el costo de vida aumenta, sí. Entonces vaya pues hoy a un restaurante, vaya tan, y cobran como si estuviéramos quién sabe dónde, eso lo vivimos todos ya, ese tipo de cosas también hay que hablarlas. Nosotros ya hemos venido teniendo una andada de trabajo para decirle a la gente, no les puedo ir la mano tampoco. O sea, ese tema es cierto y no se puede hablar de él. ¿Por qué, Mónica? Porque tú mostraste algo muy importante alrededor del turismo, alrededor de lo que genera el entretenimiento, alrededor de la cultura para nuestra gente, y eso no se puede volver es que lo que es el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Nosotros tenemos que tomar carta en el asunto y avanzar. La economía, voy cerrando con esto. Para mí el Estado es el que tiene que generar las condiciones y los empresarios el trabajo. El 97% de los empleos en Medellín lo generan los empresarios. Hoy tenemos la tasa de desempleo más baja histórica, 6.4. La más baja, inclusive también la del área metropolitana. ¿Pero por qué? Porque aquí se hizo unas mesas también por el empleo. Desde enero del año pasado nos sentamos otra vez todos los gremios, nos sentamos a trabajar, nos sentamos a mostrarle a la gente lo que hay que hacer, articulación con el tema también educativo y hacia dónde vamos. Y eso se hizo, pero hay una buena dinámica y confianza. Y yo siento que se va a mantener, pese a lo que pasa en el gobierno nacional, pese a lo que pasa en lo nacional, se va a mantener. Cama, tú mostrabas construcción 12%. Pregúntale a Eduardo Loaiza por qué. Área metropolitana, los procesos que estaban congelados, los procesos ya que estaban cerrados porque se acabó, por ejemplo, el gobierno nacional acabó el programa de Mi Casa Ya y el impacto en el país era terrible, pero además en Antioquia sí que nos golpeaban porque no mandaban un solo peso además del otro programa que crearon y porque estamos logrando los cierres financieros de los proyectos, porque estamos poniendo la plata, cajas de compensación, alcaldía y gobernación. Está Valentina, se han juntado bien con Rodrigo de Viva, con el gobernador tenemos las mesas, estamos articulados y los cierres financieros de esos proyectos se están pudiendo dar porque estamos poniendo la plata que no pone el gobierno nacional, adicional a los subsidios que ya íbamos a poner de metas. Entonces ahí también hay una realidad. Yo sé que cuando uno mira el problema frente al déficit habitacional versus la meta que tú quieres, pero la meta depende mucho del suelo, de dónde puedes construir, de qué tipo de vivienda puedes hacer, de los subsidios, de los recursos, y claro, podemos ser más ambiciosos. Lo mismo también en el tema de mejoramientos de vivienda, que además yo también le he dicho al equipo, nosotros deberíamos también en temas de mejoramiento de vivienda mirar otras alternativas que vamos a explorar ahora con otro modelo, es donde no es todo el 100%, es que a la gente también es, venga, ponga un peso, nosotros ponemos otro. Y nos rinden más vivienda y que haya una dinámica de la economía y que la gente también que está mejor pueda poner un poquito más y que la situación mejore. Alrededor de temas de vivienda, imposible no hablar de Unidos por el Gas y Unidos por el Agua, que tiene que ver con todo el trabajo articulado que tenemos aquí nosotros con EPM y con la alcaldía, los recursos los ponemos entre los dos,
Son más de 263.000 millones de pesos solo para Unidos por el Agua, entre los dos. La alcaldía también pone la plata y la pone PM. Tú mostrabas el indicador, 62.000 hogares sin agua potable y alcantarillado, y la meta es de 50.000, vamos a lograr la meta, vamos bien. Pero te digo algo, el gobierno anterior, nosotros teníamos, por ejemplo, un diagnóstico de 70.000 hogares que no tenían agua y logramos conectar 40.200 hogares. 40.200 logramos conectar en el nuestro, en 2016-2019, los 4 años anteriores, y le dejamos el plan completo para que los 30.000 fueran conectados. Conectaron 12.000. La meta fue bajísima, abandonaron el programa. Entonces, ¿ahorita qué pasa? Esa cifra que tienes tú de 60, ya no es 60, Mónica. Si tú te vas y haces hoy un recorrido y ves el tema de bordes de ladera, de cómo está la ciudad con el desplazamiento, con la población migrante venezolana, con la población desplazada de la violencia del Carmen de Atrato, con la población desplazada de la violencia desde el Chocó, del Bajo Cauca, de Urabá, de todas las zonas del país, no cabemos más. Entonces aquí también tiene que haber un tema y es, claro, Medellín va superando sus problemas sociales, va superando y disminuyendo la pobreza, pero todos los días tiene más carga social de personas que son de otras regiones, inclusive de otros países, que todos los días están llegando acá. El 10%, entonces uno dice, bueno, esto no es como en una casa que uno dice, bueno, yo tengo 5 hijos, alguien tiene 5 hijos, nosotros por ejemplo tenemos 2 hijos y decimos, vamos avanzando, esto es lo nuestro. Aquí vamos poniendo esto, vamos sacando la educación, vamos arreglando la casa, nos ponemos de acuerdo y vamos para adelante. No, esta es una casa donde todos los días te llegan más hijos, con más necesidades y donde tú tienes unos recursos además limitados. Esa es la realidad de lo que está pasando. Población migrante venezolana. Ya el 10% de Medellín es población migrante venezolana. Y pueden llegar más. Y van a llegar más. Entonces, tú miras esto, hay muchos barrios, por ejemplo, en la ciudad, y nosotros sí nos cuidamos mucho de eso porque jamás vamos a dejar de estigmatizar a la población migrante venezolana. Y mira, además, lo que mostrabas tú de la fuerza laboral, que en eso hoy, la fuerza laboral y la dinámica que tienen las ciudades, antes en mucha medida la ha logrado soportar. Ustedes en comercio, María José, por ejemplo, en restaurantes, en hoteles, Fenalco, todo lo que ustedes ven, población migrante venezolana, y a la gente buena se le ayuda, se le da empleo. Hay otro tema, otra externalidad de otros que hacen las cosas mal, tenemos que tomar otras decisiones, pero yo también les quiero decir eso es desde el punto de vista real, no solo desde la cifra, es qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? El aumento de la violencia en todo el país tiene esto desbordado. ¿Y a dónde entonces termina llegando la gente? Claro, dice, claro, es que en Medellín dan la casa gratis, en Medellín dan el subsidio, en Medellín mi casa, todo. Eso devuelve un tema muy complejo. Aquí también hay que saber si dentro del ordenamiento territorial y decirle a la gente, no podemos más. Hay que saber en serio también hablar de eso nunca se habla. Y es decir, hasta dónde y hasta cuándo, por Dios, solo Medellín como epicentro recibiendo todo. O como cuando tú también hablas de POTs a nivel de área metropolitana y hay municipios que dicen, no, aquí vivienda de interés social, no, aquí no queremos pues entonces población pobre, y Medellín termina también absorbiendo todo. Eso es una discusión. Medellín ha sido solidaria, va a seguir siendo solidaria, pero tiene que ir logrando también cerrar esas brechas sociales, las tiene que ir logrando cerrar alrededor de esas necesidades. La economía va creciendo, pese a la incertidumbre nacional, pese a las decisiones del gobierno nacional. Estamos tomando decisiones de integración regional. Yo creo que uno de los temas importantes también es cómo nosotros siempre hemos entendido el tema de Antioquia. Cuando yo hablo del tema, por ejemplo, de desplazamiento, de falta de oportunidad en otra zona y por qué la gente viene acá, es porque no hay oportunidad económica en otras regiones y porque también se genera violencia, porque no hay inversión. La decisión de invertir en la vía al mar es una decisión de ciudad, es una decisión estratégica. Se habló de esto hace muchos años, me acuerdo, yo era concejal de Medellín y fui coordinador de ponentes del proyecto Autopistas de la Montaña, donde se empezaba a hablar de esto.
y donde por primera vez Medellín iba a poner recursos por fuera de su jurisdicción. Eso es pensar en eso. Ya llevamos a hoy 820.000 millones de pesos invertidos a valor presente en el tramo que nos correspondía, donde está la parte del túnel del Toyo. Esa parte está en un 98% ya avance de obra. El otro tramo que le correspondía a la nación lo dejaron tirado en el 54% de avance de obra. Ya vamos a poner los recursos, ya los pusimos básicamente, y terminar la vía al mar y todo lo que va a empezar a pasar en Urabá es otro polo de desarrollo donde también se baja la presión también sobre Medellín. Eso tiene que ser así. Allá tenemos que llegar, lo hemos hablado con John, con el gobernador, EPM tiene que llegar allá con el acueducto. Tenemos que seguir, EPM está pues en Urabá, no es que no esté, o sea, estamos allá y cumplimos una función muy grande, pero tenemos que llegar con mayor intensidad y lo hemos hablado con el gobernador. Pero mire, por ejemplo, la importancia de los recursos invertidos pensando estratégicamente. Lo que vamos a poner nosotros en los próximos meses son 342.000 millones de pesos adicionales desde la ciudad. La gobernación va a poner 515.000 millones de pesos. Vamos a invertir ya 50.000 millones de pesos, casi que ya esta semana. 50.000. El año entrante, 198.000 millones de pesos. Y en el 2027 empezando son alrededor de 94.000 millones de pesos. Ahí están 342.000 millones de pesos. Un proyecto que le correspondía a la nación. Entonces yo también quiero explicarles es el porqué de esas decisiones y tienen que ver con muchos de los temas que tú mostraste acá y de cómo realmente ir logrando unas discusiones importantes. Planeación territorial y crecimiento. Medellín, cuando tú lo miras, más allá de su infraestructura artificial, sino sus componentes naturales, Medellín es montañas y agua. Son quebradas en total, ¿cuántas es que hemos hablado? 4.200 entre quebradas, entre afluentes, 4.217. Y un río que es el eje estructurante. Recuperar el programa Mi Río, pero además río alrededor de las quebradas, es una forma de planear el territorio, de mitigar el riesgo. Aquí hacemos un tema de riesgo permanente, acá está Carlos, todo el equipo también, todo el equipo de medio ambiente Marce. Si no se hubieran limpiado, por ejemplo, las quebradas en época de verano, estaríamos teniendo hoy los peores desastres, así como también se hizo a principio de año con lo que tuvimos. La inversión total entre área metropolitana y entre alcaldía, unos aportes de área metropolitana y alcaldía en todo lo que es puntos críticos del río y lo que viene para quebrada son alrededor de 663.000 millones de pesos, que inclusive en términos de generación de espacio público, especialmente en la zona nororiental parte alta y centrooriental parte alta, podemos hablar que alrededor de unos trabajos en estas quebradas y generando espacios públicos, lo que hemos visto con el equipo es que pueden generar inclusive alrededor de unos 40.000 metros cuadrados de nuevos espacios públicos en diferentes puntos. Espacios públicos en la zona norte, ya arrancamos la construcción de Parque Primavera Norte, que además va a tener también buen comienzo y va a tener también recreo cultural. La inversión ahí es superior a los 215.000 millones de pesos. Ya arrancó obra, vamos en 3% de avance de obra. Todo eso está avanzando, las obras estaban avanzando. Termino como arranqué, la confianza y las instituciones. Acá está John Maya con nosotros. Hoy, cuando tú miras la dependencia de recursos de Medellín frente a otras ciudades y de acuerdo al gobierno nacional, tiene que ver mucho también es una empresa que tiene un dinamismo alrededor del predial, la industria, el comercio, sus actividades económicas, todo eso suma, pero definitivamente PM juega un papel muy importante y lo va a seguir jugando. Hoy el 23% de los recursos son transferencias de PM al distrito. Este año 2.6 billones de pesos, 55% de las utilidades. Para el año entrante estamos planteando una cifra de acuerdo a las proyecciones financieras a terminar el año que vamos bien, con todos los retos que hemos tenido. Porque aquí no ha habido una cosa más retadora que esta como recibimos nosotros de PM, permeada.
manoseada, con corrupción. Y era como volver a parar una empresa de estas, como enderezar ese barco y echarlo a rodar para adelante para que pudiera seguir prestando buenos servicios públicos. Miren los indicadores, John. Hace poco mirábamos unos que tiene también la empresa, que vale la pena ese cruce de información para ver cómo en acueducto, alcantarillado, energía, otros servicios, cómo habíamos, por ejemplo, recibido algunos de los servicios cuando lo habíamos dejado en el 2019 en el 94, 95, 96, 97%, lo recibimos en 72, 73, 74%. Y ahí sí no solo es un tema de confianza, de que tan querida y tan linda EPM, no, es un tema de tú cómo sientes el servicio. Entonces el reto, además de John, que es una persona que viene de la empresa, que es ingeniero, que pasó por todas las fases de la empresa, ¿quién mejor que John para entrar a dirigir una empresa, enderezar el barco que tiene credibilidad, apretar donde tenía que apretar tuercas y mejorar los servicios? Además, tenemos unos retos. Hace poco, porque uno empiezan estas campañas electorales, entonces no falta el mañoso y no falta el que diga, vea cómo están cortando el agua y le cortaron un barrio. ¿Sabe para qué fueron los cortes de agua hace unos días? Para tener 50 años de agua, 50 años más de agua. ¿Por qué? Por la inversión que hicimos en la planta Manantiales, que es la más importante para el sur del Valle de la Aburrá. Y para poder hacer y el empate de toda la tecnología, era necesario justamente hacer ese corte de agua unos 2 días en algunas zonas de la ciudad para tener agua 50 años más. Pregúntense además, ¿por qué en la época de invierno del fenómeno, por ejemplo, del Niño el año pasado, Bogotá se quedó sin agua? ¿Por qué Medellín y el área metropolitana no se quedaron sin agua? Porque se han hecho las inversiones desde PM desde los últimos años. Claro, como la crisis no está, no se habla de eso, pero esa inversión que se ha hecho es garantizar 50 años más de agua de buena calidad, por ejemplo, para Medellín, y eso lo está sintiendo la gente. Lo mismo en energía, lo mismo en los procesos. Y el tema también, John, que no es espacio para hablarlo acá, pero también es la confianza, no solo hacia afuera y no hacia adentro, dentro de la empresa, el clima laboral, con una reforma importante que había que hacer y que se está haciendo, y yo quiero felicitar a John, a todo el equipo y darle las gracias porque se ven los resultados y lo ve la gente. Y ha sido un esfuerzo muy grande. El señor estaba muy tranquilo ya en la casa descansando cuando yo lo llamé otra vez para ser gerente de PM. Y son 2 años de reto, pero les hago 2 advertencias ahí, que acá hay muchas personas que entienden lo que les estoy hablando. La peor decisión que tomó EPM en 70 años de historia fuera haber entrado a la costa Caribe. Afinia es el peor problema que nosotros tenemos. Afinia no significa un solo peso de utilidades para EPM, todo lo contrario. Si Afinia, nosotros soltábamos estos 2 años o tratábamos de hacer algo diferente, el deterioro de Afinia en EPM podría haber sido ya de 3 billones de pesos. Este año el deterioro que hubo que aplicar dentro de las finanzas por Afinia al grupo EPM es de 450.000 millones de pesos. No significa un solo peso para Medellín ni para EPM. Esa fue la peor decisión que tomó EPM en la historia. Y Afinia puede terminar llevando a EPM por delante, como nosotros lo hemos advertido. ¿Qué ha querido el gobierno nacional? Poner todos los palos en la rueda para afectar más a Afinia. Por eso no pagaba los subsidios a la tarifa de energía. Por eso no paga la opción tarifaria. Porque sabe que ahogándola financieramente era la forma de que EPM tuviera que entregar a Afinia. ¿Para qué? Para que el gobierno nacional y Petro interviniera a Afinia y por ahí derecho interviniera EPM, que es lo que nosotros no podemos permitir. 23% de los recursos de Medellín son los recursos de transferencia de EPM, aparte de lo que significa esta empresa que viene hacia el futuro. Vamos bien, tenemos unos retos muy grandes, ese es uno de ellos que hay que profundizar más sobre él, es muy delicado lo que pasa allá.
Y para nosotros sí es importante que el próximo gobierno entienda la dimensión. Afinia está soportando el sistema energético básicamente desde la costa. Mire lo que terminó. En otra zona, por ejemplo, también de la costa, Aire ya entregó y le intervinieron. ¿Y cómo es la calidad del servicio donde está Aire, por ejemplo, y cuántos son los cortes? En cambio, donde está EPM, que sigue haciendo las inversiones, mejora la calidad del servicio. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente no paga. ¿Cuánto es que tenemos de nosotros, por ejemplo, de entidades públicas? 350.000 millones de pesos. 400.000 millones de pesos de entidades públicas, básicamente en la costa, que no le pagan a nadie. Alcaldías, gobernaciones, escuelas, centros de salud, no pagan. Y ahí sí riegues para otra cantidad de temas. De eso muchas veces no se habla. Entonces, todo eso que yo le explico aquí es, ojo, hay cosas que hay que mantener muy bien para que todo esto funcione. El metro. Se nos tuvo que ir Tomás. Hemos tenido dificultades, claro. Apenas la junta anterior pudimos dar por superada la crisis económica que quedó derivada de la pandemia y del COVID en términos financieros. Como decir, ya superamos esa crisis, vamos para adelante a seguir pensando, pero ya veníamos tomando decisiones. Por ejemplo, cuando ustedes ven en temas de movilidad y tiene que ver con calidad del aire, vuelvo a lo mismo, no solo la cifra, es el análisis. Todos los días se baja más gente del sistema de transporte público. El tema de los vehículos, pero ¿qué pasa también con esto? Vamos viendo cómo disminuye, y uno de los temas también es el tema del confort, el tema de las frecuencias. Entonces, claro, el metro tiene 80 trenes. Vamos a tener a partir de enero del año entrante, vamos a ir de manera progresiva y vamos a tener 13 trenes nuevos. Nos quedamos esperando para que el gobierno nacional pusiera un peso, no, sabíamos que no lo iba a poner, ya pusimos la plata, la puso gobernación, alcaldía y metro, entre los tres 600.000 millones de pesos. Ya en enero llega la reperfiladora que se necesitaba nueva. Y ya a partir de enero del 2027 empiezan a llegar los trenes nuevos que además van a ser ensamblados acá y que generan empleo y encadenamiento productivo, oportunidad para la empresa. Son 39 vagones nuevos que van a mejorar la capacidad del sistema entre un 16-18% en frecuencias, pero también en confort y en comodidad. Eso es importante. Entonces, eso se empieza a ver, esa decisión la tomamos desde el año pasado. Si no hubiéramos quedado esperando al gobierno, no habría nada. Vamos para adelante recuperando la confianza del metro. El FED, Fondo de Estabilización de Tarifa, nos pusimos al orden del día, le debían más de 90.000 millones de pesos al metro desde la alcaldía. No lo habían pagado, hicimos un acuerdo, se pagó en enero, febrero, marzo, empezamos a hacer las cuentas, estabilizamos la empresa. Retos, seguir creciendo con el sistema de transporte. Metro de la 80, vamos en 42% de avance de acuerdo a cronograma. Ahí pesa mucho, por ejemplo, el tema de gestión predial, que vamos en 83%, lo habíamos encontrado en retraso de más de un año, pero además aplicamos protección a moradores, pusimos otra plata grande desde la alcaldía para que a la gente se le pague lo que se le debe pagar y no se abuse de eso. Un metro que de 13 kilómetros de norte a sur, desde zona norte hasta la zona sur, va a beneficiar a millones de habitantes, no puede terminar afectando a los pocos que tienen que ir, que han tenido ahí sus propiedades para vivir o para sus comercios. Ahí hay una compensación económica, hemos logrado hoy 83%. Se nos frena este mes, estos 2 meses, por ley de garantías, pero vamos bien y ya empezaron las obras, por ejemplo, de redes subterráneas, ya prácticamente se ha avanzado en eso, los temas de los procesos de energía, de lo que tienen que hacer también EPM, y ya van a empezar a ver las obras por fuera. Esa no es una obra que se entrega en el 27, es una obra que está proyectada para finales del 28, inclusive para el 29, pero es una obra de ciudad. San Antonio de Prado, ya estamos en diseños del Metrocable a San Antonio de Prado. El peor problema que tiene San Antonio de Prado es la movilidad. Lo que van mostrando los diseños es que puede ser, inclusive se necesitan 2 sistemas, un BRT, carril solo bus, y el tema también del Metrocable. Todo ese tipo de decisiones van a ir mejorando la calidad de vida también de muchos corregimientos y de muchas comunas de Medellín. El metro es una empresa de todos, y yo termino hablando un poco de la institucionalidad de lo que tú mencionaste. Yo le ponía un ejemplo
esta semana que celebramos los 30 años del metro. Mira lo que pasa en otras ciudades, por ejemplo, hoy cuando dicen que ni siquiera entonces ponen de acuerdo si por arriba, si por debajo, por la mitad, por lo otro. ¿Por qué? Porque cuando no hay instituciones sólidas y fuertes que sean capaces de dar una respuesta técnica, pero además creíble a la sociedad, es donde se dan ese tipo de discusiones. ¿Cuándo en Medellín nos hemos enfrascado en una discusión de que si mejor por abajo, por arriba o por la mitad? Nunca. ¿Por qué? Porque tenemos esta empresa. Entonces, cuando uno mira estos números, son demasiado importantes también por eso, porque la confianza de estas instituciones que son de todos, que son 100% públicas, que no son de un alcalde, los alcaldes pasamos por ahí y nos vamos, ya en 2 años otra vez nos vamos de acá, ya en 2 años vamos, ya vamos en mitad de gobierno, ya nos faltan otros 2 años, vendrá otro, ojalá que quiera la ciudad y que no se la roben, que no se la pueden volver a robar. Y mira el daño que le hacía a las instituciones. Cuando esas instituciones se deterioran, el daño es inmediato, pero el daño dura mucho tiempo. El metro, cuando habla, desde el punto de vista técnico, todos le creemos al metro. Que podemos hacer observaciones. Claro, cualquier ciudadano puede opinar. Pero es muy importante que cuando instituciones como EPM o como el metro hablan, son esos temas que se han construido a lo largo de muchas décadas que nunca se nos pueden perder. Ejemplo, metro de la 80. Entonces, claro, en su momento había gente que decía, no, mejor un monorriel. Entonces alguien mostraba el monorriel, como lo hacen en China, en otras partes. No, que mejor entonces subterráneo. No, que mejor entonces un BRT. No, que mejor nada. Y el metro hace un estudio y dice, lo mejor para este modelo es un sistema de tren ligero tipo tranvía. Chao, se acabó la discusión y echamos para adelante. Miren, yo trato de interpretar un poco esos resultados de la confianza ciudadana contando este tipo de cosas para que entendamos lo importante de esos resultados. Y no es un resultado solo de un alcalde o de un equipo, que yo además primero quiero darle la gracia a este equipo porque este equipo no ha dejado de trabajar. Este es un equipo de gente comprometida, honesta, que quiere la ciudad, que no descansa, que hace grandes sacrificios, pero además con mucho amor por la ciudad, y ahí se ven los resultados. Que estos resultados que vemos hoy, hay unos que son muy buenos, otros que nos tienen que retar. Los que son muy buenos tienen que ser mejores. Los que vemos ahí, cada entidad que está acá representada en el equipo tiene que analizarlos a fondo, que es el favor que yo les pediría a ustedes, Mónica, y a tu equipo, que además ahí no alcanzan a poner todo, a todo el equipo, además unas mesas de trabajo por equipo, y que miremos venga, estas observaciones que nos hicieron, nosotros vemos que podemos mejorar tanto los indicadores, o estas que ya cumplimos, ¿a dónde las vamos a llevar? Yo creo que podríamos hacer el trabajo conjunto. Entonces, agradecerle al equipo, agradecerle a los ciudadanos, agradecerle a toda la gente, porque es imposible que una ciudad progrese si la gente no está comprometida. Y realmente nosotros lo que vemos es un compromiso de toda la gente en Medellín, de todos los sectores. Nosotros aquí no estamos hablando de ideologías. Yo no me dedico a hablar de eso, yo aquí no hablo ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni nada. Nosotros estamos dedicados a hacer que las cosas pasen. Y vienen grandes retos, y lo que yo veo me emociona mucho. Esta semana presentábamos en infraestructura, en la CCI, mostrábamos todas las obras que vienen, son 1.800 obras. Inicialmente habíamos planteado una inversión en infraestructura 6.3 billones de pesos, ya vamos en 8 billones de pesos en infraestructura, que apenas se van a empezar a detonar ya duro. Entonces, si esas cifras de empleo que tú ves ahí, que tenemos las más bajas, y las cifras de bienestar de las comunidades, que van a tener más oportunidades, de integración de las comunidades también que vienen de otras partes, aquí se necesita mano de obra calificada, mano de obra no calificada, todo eso tiene que ayudar a mejorar la ciudad, y todo eso es con recursos 100% públicos, sin un peso del gobierno nacional, que ese es el reto más interesante, cómo la ciudad no se estancó, cómo va para adelante, cómo la gente está pagando los impuestos de manera cumplida. Van a ver y vamos a ver los resultados del 23 de diciembre, de los que se van a poner al día, cómo vamos a tener unos recursos adicionales para educación, para salud, para estos grandes temas. Entonces, yo le agradezco mucho, acá están también los gremios, están los equipos, los ciudadanos, la gente. Aquí lo que hay que seguir haciendo es trabajando, y nosotros, termino con esto ya, Mónica y Juli, y es
así como yo he hablado de institucionalidad de estas instituciones, ustedes también son institucionalidad. O sea, todo lo que se ha construido aquí a lo largo de tantos años es institucionalidad, desde el sector productivo, pero también desde la sociedad. Esto es institucionalidad. Medellín, ¿cómo vamos? Institucionalidad, Richard. Esto, así lo vemos nosotros. Entonces, de parte nuestra, no solo todo el respeto, sino además también las gracias por lo que están haciendo, porque lo único que ustedes quieren es que a la ciudad le vaya bien. Háganos las observaciones, invítenos, este no es el único escenario, tenemos mucho en todo el año, cítenos, hay mucho por mejorar. A ustedes también gracias, porque esas muestras son bien importantes para mirar esto, qué es lo que está pasando. Vale la pena ya poder mirar nosotros con detalle en el tema de percepción, el tema de las muestras y dónde están las necesidades, que también nos muestran mucho la realidad de lo que pasa en muchas zonas de la ciudad. Pero yo pues estoy convencido que Medellín no solo va bien, no solo va mejorando, tenemos retos, nunca vamos a negar los retos o los problemas graves que tengamos, pero el objetivo de nosotros no era solo recuperar la ciudad al nivel en el que la habíamos dejado en el 2019, no. Yo creo que eso ya lo logramos. El reto ahora es llevar a Medellín a otro nivel y ese es el reto que tiene toda la ciudad. Yo le agradezco este espacio, felicitaciones por ese trabajo, lo vamos a estudiar con mucho juicio y ya ustedes nos citan a las reuniones que vienen y gracias a todo este equipo de las personas que vinieron. Gracias. Sí, esa es la tuya. Bueno, muchas gracias, alcalde, por esas palabras. Hemos llegado al final de nuestro encuentro, que más que un evento ha sido una invitación para soñar y trabajar juntos. Los invitamos entonces a seguir utilizando este informe para seguir trabajando juntos por el progreso de nuestra ciudad. Les deseamos un feliz día, una feliz Navidad y un 2026 trabajando juntos por la ciudad. Mil gracias.